Durante la década del 20 preocupa a las clases dirigentes norteamericanas la creciente actividad sindical. En este contexto, se produce en 1927 el caso de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos anarquistas acusados de un crimen que no cometieron. Tras un larguísimo proceso en el que queda más que probada su inocencia, la justicia norteamericana los condena a la silla eléctrica. La mayor democracia del mundo demuestra hasta dónde llega su tolerancia. El hecho conmueve a la opinión pública mundial. Dice Albert Einstein: es preciso hacer cualquier cosa para que el trágico caso de Sacco y Vanzetti se mantenga siempre vivo en la conciencia de la humanidad. Los dos anarquistas italianos demuestran que en última instancia las instituciones democráticas más minuciosamente estudiadas no son mejores que los individuos que las usan como instrumentos. Irigoyen arrasa a sus adversarios y retorna con sus 76 años a la presidencia. Su breve gestión se desarrolla dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para nuestro país. A pesar de este contexto, el gobierno radical intenta una política progresista. Procura establecer el monopolio del Estado sobre la explotación petrolera. Esta medida será permanentemente rechazada por el Senado en manos de los conservadores y cuestionada por las empresas petroleras inglesas y norteamericanas. Estados Unidos experimenta en la década del 20 un extraordinario crecimiento económico, concentrando el 44% de la producción mundial. La aplicación de los avances técnicos y científicos y la difusión del taylorismo y el fordismo contribuyen a la consolidación del sistema capitalista y fomentan la ilusión del progreso indefinido. En esta época se expande la industria del cine afincada en Hollywood. Allí se produce el 80% de las películas del mundo. Son los años locos del Charleston, la minifalda, la ley seca y Al Capone. La enorme confianza en la economía norteamericana se refleja en la compra de acciones bursátiles por una gran parte de la población. Esto lleva a una febril especulación en torno a la cotización de las acciones. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tiene una súbita caída originada en que el valor de las acciones deja de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrece un nuevo rostro: millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñan los Estados Unidos hacen que la crisis se propague por todo el mundo. La crisis mundial desatada en Wall Street en 1929 termina de complicarle las cosas a Irigoyen. Los ingresos aduaneros, principal fuente de recaudación del Estado, bajan notablemente. Quiebran empresas y bancos, se reducen los precios de nuestros productos y aumentan los importados. Todo esto lleva a un notable aumento de la desocupación. Caen los salarios y se extiende la miseria. Era un régimen que solo podía durar en una situación de prosperidad de la economía exportadora y amplia disponibilidad de crédito externo. Las dos cosas terminaron en 1929 y naturalmente lo que no tenía el radicalismo era una solución eficaz, diríamos así, para tiempos malos. Los grupos de poder niegan toda colaboración al gobierno y comienzan a conspirar con los sectores nacionalistas y las Fuerzas Armadas. La mayoría de los medios de comunicación desacredita al gobierno y alienta el golpe. Dicen que Irigoyen está reblandecido y ya no puede gobernar. Irigoyen no estaba de ninguna manera reblandecido ni senil,
lo demuestra cuando Martín García él solo redacta los memorándums de defensa ante la Corte Suprema. De modo que yo creo que fue una conspiración urdida desde 1928, cuando Irigoyen con el plebiscito arrasa con las posibilidades de que la oposición gane alguna vez el gobierno. Y entonces la oposición, ante esta falta de salidas legales, opta por la vía del golpe. El otro hecho es lo que se considera el fracaso de la experiencia democrática. ¿En qué consiste ese fracaso? Es difícil decirlo. Si es el fracaso de la experiencia democrática o el fracaso de las fuerzas conservadoras en ganar un lugar sólido en el marco de la nueva democracia puede discutirse. El hecho es que a fines de los 20, durante la segunda presidencia de Irigoyen, las élites políticas argentinas, y yo diría que no solo las conservadoras, consideran que afrontan un serio peligro de que el sistema electoral de sufragio universal, sobre todo tan hábilmente utilizado por el radicalismo para crear una máquina política solidísima, los condena a una marginación permanente. Finalmente, en la madrugada del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar, comandados por los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, comienzan su desfile hacia el gobierno. Yo era cadete del Colegio Militar en aquel momento. Una mañana nos despertamos y nos dijeron tenemos que marchar sobre la Casa de Gobierno. Por supuesto, todos dijimos que sí, no sabíamos de qué se trataba, pero era una orden. Y a medida que avanzábamos en la capital federal, todo el mundo no solamente se plegaba, sino que se anticipaba. A tal punto que cuando Uriburu llega a la Casa de Gobierno, ya estaba tomada por los civiles. La oligarquía terrateniente había retomado el control y la administración del Estado. La democracia no garantizaba para ellos la seguridad en momentos en que había que aplicar políticas de ajuste y rebajas de sueldos. Querían asegurarse todos los resortes de poder para aplicar un modelo económico que los tuviera como únicos beneficiarios. Comúnmente se dice, bueno, Uriburu un fascista, nada más, chao. Si uno estudia las palabras del general Uriburu, y yo traté de estudiarlo con mucho cuidado, no se ve tanto ideas que son fascistas, o si son fascistas son muy proto-fascistas. Más bien se ve la influencia del clericalismo nacionalista, cada cosa en su lugar. Uriburu era más bien un reaccionario, digo yo, en el sentido que he explicado, que un fascista. La afirmación de la autoridad, la afirmación del orden, la afirmación de las jerarquías, era un mensaje sumamente ambiguo si no se definía qué autoridad, qué orden, qué jerarquías. La caída de Irigoyen fue una catástrofe institucional. Porque en septiembre de 1930 se enseñó al ejército argentino a caminar desde los cuarteles hasta la Casa de Gobierno, hasta la sede del poder. Cuando se produce la gran ruptura de 1930, ya esa división, ese corte tajante entre nación y constitución estará establecido en el país con las consecuencias que todos conocemos, consecuencias de fracaso, de dolor y de frustración institucional. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El golpe del 30 inaugura una década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción, los negociados, la tortura y la entrega de nuestro país a los intereses extranjeros. Una década donde el pueblo no podía votar ni manifestarse, donde la desocupación y la miseria se adueñaban del granero del mundo, mientras una minoría hacía lo que quería con el país, pensando que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie.